Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mayra Gracida Lome, coreógrafa y directora de la compañía de danza Adal Zona de Movimiento. Hoy me siento muy feliz de presentarles a este gran coreógrafo y bailarín. Hoy es día de conocer a José Limón. Me veo a mí mismo como discípulo y seguidor de Isadora Duncan y como parte del ímpetu americano ejemplificado por Doris Humphrey y Martha Graham, y por su visión de la danza como un arte capaz de sublimar la tragedia y el éxtasis dionisíaco. Considerado como uno de los pioneros de la danza moderna, José Arcadio Limón nació en Culiacán, Sinaloa, México, el 12 de enero de 1908. Su padre, Florencio Limón, era un músico y director de orquesta. Su madre, Francisca Traslaviña, era hija de un maestro de escuela. Cuando la Revolución Mexicana de 1910 hizo peligrar la seguridad de la familia, decidieron abandonar Culiacán y se establecieron en otras ciudades como Hermosillo y Nogales. En 1915, la familia Limón emigró a Tucson, Arizona, para después mudarse a Los Ángeles, California. Después de graduarse de la Lincoln High School, en 1926 ingresó en la Universidad de California, Los Ángeles, para estudiar arte. Pero en 1928 decidió abandonar sus estudios y mudarse a Nueva York, donde tendría su primer acercamiento a la danza. Vería una presentación de los bailarines Harold Kretzberg e Yvonne Georgia. Tiempo después diría acerca de esta experiencia: lo que presencié, simple e irrevocablemente, me cambió la vida. Vi la danza como una visión de poder inefable. Un hombre puede, con dignidad y torrencial majestuosidad, bailar como las visiones de Miguel Ángel y como la música de Bach. Cuando tenía alrededor de 20 años, empezó sus estudios de danza con Doris Humphrey y Charles Bateman. Y a pesar de las dificultades con las que se encontró porque tenía los músculos endurecidos de las piernas, debido a su anterior faceta como corredor, José Limón no tardó en demostrar sus grandes aptitudes para la danza y pronto fue invitado a unirse a la compañía, donde se convertiría en uno de sus bailarines principales. Aunado con el trabajo en la Humphrey Bateman, también participó en musicales y producciones de Broadway, además de que empezó a experimentar con la coreografía con obras como, por ejemplo, Estudio en Re menor de 1930. 10 años después de haber empezado a bailar, Limón estrenó su primer gran trabajo coreográfico, Danzas Mexicanas. Estrenó el ballet Theater Piece en 1936, además de realizar sus primeras coreografías, entre ellas 2 preludios con música de Coben de 1931 y Danza de la Muerte de 1937, ambas inspiradas en los horrores de la Guerra Civil Española. Compaginó sus actividades con la compañía con la realización de recitales junto con la bailarina May O'Donnell, así como con labores docentes en el Bennington College, Mills College, Connecticut College y Juilliard School en Nueva York. En 1940 dejó la compañía Humphrey Bateman e inició su carrera como bailarín solista y como coreógrafo. Al mudarse a la costa oeste, continuó presentándose algunas veces con May O'Donnell y en octubre de 1942 se casó con Pauline Lawrence, quien había sido la diseñadora de vestuario de la compañía de Humphrey y de Bateman. En marzo de 1943, José Limón fue enrolado en el ejército de los Estados Unidos. En un principio servía como conductor de camiones en el cuerpo de oficiales de intendencia, aunque después
fue transferido a la División de Servicios Especiales, donde dirigía concursos y programas de danza. Fue dado de baja a finales de 1945 y obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1946. Al terminar la guerra, fundó la José Limón Dance Company en 1946 con Doris Humphrey como directora artística, y su esposa Pauline Lawrence fue la diseñadora de vestuario y de escenografía. En 1947, la nueva compañía hizo su debut en el Velasco Theater en Nueva York, y fue esta misma, la José Limón Dance Company, la primera en hacer una gira en Europa, inscribiéndose en la historia de la danza contemporánea de Estados Unidos como la expresión más clara de lo que una mezcla de dos culturas puede llegar a producir. El New York Times llegó a aclamarlo como el bailarín más fino de su época e hizo una crítica muy favorable del trabajo coreográfico de Limón y de Doris Humphrey. Él y Pauline Conner, artista invitada en la compañía durante varios años, crearon varios de los roles principales en estas danzas. Su primer gran trabajo, La Pavana del Moro, de 1949, con música de Henry Purcell, combina los celos, la rabia y el arrepentimiento del Otelo de Shakespeare en el marco de una danza cortesana. En 1951, José Limón empieza a trabajar en Juilliard School en Nueva York, donde enseñaría danza por lo que restaba de su carrera. Gran parte de la coreografía que fue desarrollada por José Limón nace de gestos naturales y expresados, como él decía, con grandiosidad humana, dignidad y nobleza, a través de temas obtenidos de la historia, la literatura y la religión. Sus danzas se caracterizaban también por una forma y una estructura bien definidas. Algunas otras obras que resultaron exitosas son Missa Brevis, de 1958, con música de Zoltán Kodály, que retrata la fe de los sobrevivientes de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y La Malinche, de 1949, basada en la historia de México. Su historia con el arte y la música, su bagaje cultural y su entrenamiento con Humphrey, Weidman, Balanchine y los otros profesores de Juilliard School influyeron en el desarrollo de su técnica, que aún se utiliza como entrenamiento para bailarines. José Limón fue uno de los primeros coreógrafos en Estados Unidos en crear danza contemporánea sobre temas de la cultura y herencia latinoamericanas. La tradición mexicana, la historia de México y la literatura latinoamericana se vieron reflejadas en sus danzas. En su técnica dancística, tomó los conceptos desarrollados por Doris Humphrey acerca del uso de la gravedad y el peso, así como el uso del ritmo y el aislamiento de diferentes partes del cuerpo. Con gran sensibilidad en la composición plástica, experimentó con el movimiento de los bailarines en coreografías que narran historias. Su compañía, que a la fecha sigue en activo, continúa presentando parte de su repertorio con las principales danzas que fueron creadas por él. Por ejemplo, además de las anteriormente mencionadas, El Traidor, de 1954, con música de Schuller, y El Emperador Jones, de 1956, con música de Villalobos, basada en la obra de Eugene O'Neill. Limón coreografió más de 74 obras. Sus últimas obras fueron Danzas para Isadora, de 1971, con música de Chopin, Orfeo, de 1972, con música de Beethoven, y Carlota, del mismo año. Su compañía fue la primera en viajar al extranjero en una misión cultural bajo el auspicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando fue enviada a Sudamérica a una gira en 1954.
También fueron los primeros en hacer una presentación de danza en el Festival Shakespeare de Teatro de Nueva York en Central Park en 1962, así como también fueron los primeros en bailar en el Lincoln Center de Nueva York en 1963. José Limón recibió el premio Dance Magazine, el Capicio Dance Award y 4 doctorados honorarios. Lamentablemente, en 1971 su esposa Pauline fallecía de cáncer y un año después José Limón descubriría que también padecía un cáncer de próstata y él moriría el 2 de diciembre de 1972 en Flemington, New Jersey. A la fecha, la Fundación de Danza José Limón se encarga de vigilar y preservar el legado del coreógrafo, así como mantener sus métodos de enseñanza, y continúa su trabajo a través de 2 ramas o entidades. La Compañía José Limón, que es una compañía de repertorio con giras nacionales e internacionales, y el Instituto José Limón, que es una organización educativa que preserva el archivo de la Fundación. En 1965, Limón escribió: intento componer obras que estén involucradas con las tragedias básicas de los hombres y con la grandiosidad de sus espíritus. Quiero ir más allá de los formalismos vacíos que muestran virtuosismo técnico en la superficie. Probar la poderosa entidad humana, a menudo cruda belleza de los gestos que hablan de la humanidad de los hombres. Soy alcanzado por demonios, santos, mártires, apóstatas, locos y otras visiones apasionadas. Espero que hayan disfrutado de esta brevísima biografía de este gran coreógrafo que tanto ha marcado la danza a nivel mundial, pero sobre todo ha marcado la danza mexicana, sobre todo a los coreógrafos y bailarines que aquí en este país realizamos nuestro trabajo. Les recuerdo mis redes sociales. Estoy en Instagram como Mayra Gracida Lome, estoy en Facebook como Mayra Gracida Lome y nos pueden encontrar también en las ligas que les dejo aquí abajo de Adal Zona de Movimiento. Les agradezco mucho la atención y nos vemos muy pronto.